Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, te pido que me ayudes con un like y suscríbete. Disfruta la historia de hoy. Abandoné a mi familia por buscar una vida mejor. 8 años después, estoy sola y mis hijos no quieren saber nada de mí. ¿Qué hago? Hace 8 años cometí el peor error de mi vida. Engañé a mi esposo y abandoné a mis 3 hijos. Todo por estar con un hombre que me prometió el mundo. Ahora, ese hombre me dejó por alguien más joven y estoy sola. Después de darme cuenta del daño que hice, intenté volver a acercarme a mis hijos y a mi ex esposo, pero él me echó de su vida sin dudarlo. Ni siquiera me permitió ver a mis hijos. Cuando traté de verlos a escondidas, uno de ellos ni siquiera me reconoció, y los otros dos me miraron con puro resentimiento. He pasado semanas leyendo historias en este subreddit sobre personas que logran reconectar con sus familias y obtener segundas oportunidades. Honestamente, no sé si merezco una, pero aquí estoy, buscando consejo o tal vez un poco de validación. Hace 8 años dejé a mi esposo y a mis hijos por un hombre llamado Raúl. En ese momento, me parecía que estaba atrapada en una vida sin salida. Me convencí de que no los estaba abandonando, sino que estaba tomando control de mi felicidad. Raúl apareció cuando estaba en un mal momento. Había pasado años siendo la esposa perfecta, cocinando, limpiando y trabajando medio tiempo para ayudar a Jack, mi esposo, a llegar a fin de mes. Jack era un buen hombre, pero no era emocionante. No tenía ambiciones. Estaba cómodo con nuestra vida sencilla en los suburbios, y yo lo odiaba. Raúl, en cambio, era todo lo que Jack no era. Era encantador, ambicioso, y me hacía sentir vida de nuevo. Me dijo, ven conmigo, y déjame cuidarte. Y eso hice. Hice una maleta y me fui sin mirar atrás. Ni siquiera me despedí de mis hijos. Es repugnante admitirlo ahora, pero en ese momento pensé que estarían bien. Jack siempre había sido un gran padre, y asumí que llenaría los vacíos que yo dejaba. Incluso me convencí de que, al irme, les estaba haciendo un favor. Los primeros años con Raúl fueron como vivir un sueño. Vacaciones de lujo, ropa de diseñador, cenas en restaurantes caros. Me repetía a mí misma que no era una mala persona, solo alguien que estaba buscando su felicidad. Pero en el fondo sabía que había dejado un desastre atrás. Cada vez que alguien mencionaba a sus hijos, sentía una punzada de culpa. Pensaba en ellos en Navidad, en sus cumpleaños, pero nunca hice nada. Nunca me puse en contacto. Cuando Jack pidió el divorcio, no puse resistencia. Estaba tan ocupada con mi nueva vida que ni siquiera me molesté en presentarme a la mayoría de las citas judiciales. Jack obtuvo la custodia total de los niños y se quedó con la casa. Yo no pedí nada, no porque fuera noble, sino porque Raúl estaba pagando todo. Incluso ignoré la orden de pagar la manutención de los niños porque no tenía ingresos propios. Raúl cubría todos mis gastos, y yo pensé que nunca necesitaría nada de lo que había dejado atrás. Entonces, todo se vino abajo. Raúl me dejó por alguien más joven y siguió adelante como si nada. Me quedé sin dinero, sin trabajo, sin amigos, sin nada. Cuando digo nada, lo digo en serio. Terminé durmiendo en el sofá de una amiga y trabajando medio tiempo en una cafetería solo para sobrevivir. Sé que soy la villana en esta historia. Pero, juro que en ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto. O al menos, me convencí de eso. Ahora, después de todo, estoy aquí, de pie, con las manos vacías, y todo lo que puedo pensar es en lo que tiré a la basura. Mis hijos son adolescentes ahora, casi adultos, y han crecido sin mí. Hace 2 semanas, finalmente reuní el valor para presentarme en la casa de Jack. Había ensayado lo que diría una y otra vez, pedir perdón, decirle que me había dado cuenta de mis errores, que quería arreglar las cosas. Pero cuando Jack abrió la puerta, se quedó en silencio. Parecía mayor, cansado. Tenía bolsas bajo los ojos y su cabello estaba lleno de canas. No me invitó a entrar. Le pedí a Jack que me dejara hablar con los niños, pero él no se movió. Me dijo, sin rodeos, que ya había causado suficiente daño y que lo último que necesitaban era que yo volviera a sus vidas, creando más drama y desestabilizando todo el progreso que habían logrado.
Cerró la puerta en mi cara antes de que pudiera decir algo más. Desde ese día, he intentado comunicarme de todas las formas posibles. Le he enviado correos electrónicos, mensajes de texto, incluso escribí una carta explicando cuánto lamento lo que hice. Pero no he obtenido respuesta. Mi hija mayor me bloqueó en todas las redes sociales. Mi hijo del medio, que solía ser tan cariñoso, no ha respondido a ninguno de mis mensajes. Y el menor, que solo tenía 4 años cuando me fui, ni siquiera parece recordarme. No sé qué hacer. Me repito a mí misma que fui manipulada por Raúl, que nunca habría dejado a mi familia si él no me hubiera convencido de que me estaba perdiendo una vida mejor. Pero, al final del día, sé que eso es solo una excusa. Yo tomé la decisión. Yo elegí irme. Aún así, no puedo evitar preguntarme si es justo que me excluyan por completo. Sé que fui egoísta, pero estoy tratando de enmendar mi error. ¿No debería eso contar para algo? Jack ni siquiera quiere hablar conmigo, salvo para decirme que me mantenga alejada. Me dijo que los niños están en terapia por mi culpa y que, después de años de lucha, finalmente están comenzando a sanar. No quiere que yo deshaga todo ese progreso. No entiendo. Está enojado, y con razón. Pero, ¿no debería haber espacio para el perdón? ¿Acaso no debería haber un momento en el que me den la oportunidad de demostrar que ya no soy la misma persona? Supongo que lo que estoy preguntando es esto: ¿cómo puedo hacerles ver que he cambiado? ¿Cómo logro que me den una segunda oportunidad? Pues estoy simplemente perdiendo mi tiempo. Edición rápida. Vaya. No esperaba que esto explotara como lo hizo. He estado leyendo los comentarios y muchos de ustedes dicen que estoy siendo egoísta al esperar que mis hijos me perdonen. Los escucho. Lo sé. No puedo simplemente regresar a sus vidas, como si nada hubiera pasado, y esperar que todo esté bien de la noche a la mañana. Pero, ¿acaso no vale la pena intentarlo? A quienes dicen que debería centrarme en mí misma primero, probablemente tengan razón. He comenzado terapia y estoy trabajando en entender y afrontar las decisiones que tomé, pero es difícil sacudirme esta sensación de que me estoy quedando sin tiempo. Mis hijos ya casi son adultos, y estoy aterrorizada de que, si no arreglo las cosas ahora, los pierda para siempre. Si alguien ha pasado por algo similar, ya sea desde mi lado o el de mis hijos, realmente agradecería escuchar su historia. Sé que tengo mucho que compensar, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Solo necesito saber por dónde empezar. Actualización 1. No esperaba que mi última publicación generara tanto impacto, pero aquí estoy de nuevo. Estuve leyendo todos los comentarios que, aunque fue brutal, sentí que necesitaba escucharlos. Honestamente, no me había dado cuenta de cuánto enojo podía haber hacia alguien como yo. Pensé que quizás algunas personas dirían: sí, cometiste un error, pero puedes arreglarlo. Sin embargo, lo que recibí en su mayoría fue todo lo contrario. La mayoría me dijo que me alejara de mis hijos, que ya había causado suficiente daño. Algunos incluso dijeron que soy peor que la basura y que merezco ser miserable para siempre. Me dolió, no voy a mentir. A pesar de todo, no puedo dejar de pensar en algunas cosas que mencionaron. Muchos de ustedes me dijeron que dejara de centrarme en mis sentimientos y que pensara en el daño que causé. He estado intentando tomármelo en serio, pero no quiero rendirme. Estos son mis hijos. No puedo simplemente desaparecer otra vez y fingir que no existen. Ya hice eso una vez, y todos sabemos dónde me llevó. Después de que Jack me cerró la puerta en la cara, no sabía qué hacer. Pensé en presentarme en sus escuelas o intentar encontrarlos en público, pero sabía que eso me haría parecer una loca. Así que me senté y escribí una carta. No fue perfecta, porque honestamente no sabía qué decir. ¿Cómo te disculpas por abandonar a tu familia? ¿Cómo encuentras las palabras para expresar cuánto te arrepientes de cada decisión que te llevó hasta aquí? En la carta les dije que lo sentía, que nunca había dejado de amarlos, y que quería arreglar las cosas. Admití que había sido egoísta y que durante años me escondí detrás de excusas, pero que ahora estaba lista para asumir la responsabilidad de mis errores. Sabía que Jack probablemente se enojaría, pero pensé que una carta sería la forma menos intrusiva de acercarme. No sé exactamente qué pasó después de que recibieron la carta.
Jack no me llamó ni me envió un correo electrónico, así que solo puedo asumir que sucedió basándome en lo que ocurrió después. Mi hija mayor fue la única que respondió. Su mensaje no fue lo que esperaba. Ella no se anduvo con rodeos, me dijo cuánto daño le había hecho y que no creía ni una sola palabra de lo que había escrito. Me dijo que sola estaba intentando volver porque no tenía nada más en mi vida, y tenía razón. Me dejó claro que no me necesitaba y que no quería que arruinara la vida que habían construido sin mí. Mi hijo del medio, que ahora tiene 16 años, no dijo nada. Ningún texto, ningún correo electrónico, nada. Ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Él era mi compañero cuando era pequeño, siempre siguiéndome por la casa, y ahora ni siquiera quiere reconocerme. Mi hijo menor, sin embargo, fue el que más me sorprendió. Según me dijo Jack en un correo electrónico furioso, mi carta despertó preguntas en él. Quería saber por qué me fui, qué tipo de persona era, y si alguna vez los había amado. Jack estaba furioso. Me acusó de haber revuelto emociones que habían tomado años de terapia para calmar. Me dejó claro que mi reaparición estaba haciendo retroceder a los niños en su progreso y que, si seguía insistiendo, emprendería acciones legales para mantenerme lejos. Leer ese correo fue como un puñetazo en el estómago. Jack no se guardó nada, me dijo en términos muy claros que no era bienvenida en sus vidas. La idea de que mi exmarido esté dispuesto a ir a la corte solo para mantenerme alejada de mis propios hijos es casi demasiado para procesar. Pero, incluso después de leer su correo, no puedo dejar de pensar en el más joven. Él tenía curiosidad. ¿Acaso no significa eso algo? He estado reflexionando mucho sobre lo que algunos de ustedes dijeron en mi última publicación. Muchos me recomendaron terapia, y creo que tienen razón. No puedo deshacer el pasado, pero tal vez pueda trabajar en mí misma lo suficiente como para demostrarles a mis hijos que hablo en serio, que realmente quiero reparar el daño que hice. No sé cómo seguir adelante desde aquí. Jack dejó en claro que, si sigo presionando, solo empeoraré las cosas. Pero, ¿no vale la pena intentarlo? ¿No debería luchar por mis hijos, incluso si me odian ahora mismo? Si alguien ha estado en una situación como esta, ya sea como el padre que cometió el error o como el hijo que fue herido, me encantaría escuchar sus historias. Ahora mismo siento que estoy caminando sobre un campo minado, y cualquier movimiento en falso podría destruir cualquier posibilidad que tenga de reconstruir una relación con ellos. Actualización 2. Volver a leer mi primera publicación y la actualización anterior me hace darme cuenta de lo rota que estoy. He estado en un ciclo de arrepentimiento y autocompasión, tratando de justificar mis decisiones mientras busco desesperadamente un atisbo de redención. Honestamente, no estoy segura de si estoy avanzando o simplemente empujándome hacia un abismo más profundo. Después del correo furioso de Jack, me prometí a mí misma que iba a retroceder. No quería causar más daño, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en mi hijo menor. Ese pequeño destello de curiosidad que mostró me llenó de esperanza. Sin embargo, sabía que cualquier movimiento que hiciera tendría que ser extremadamente cuidadoso. Jack dejó muy claro que no dudará en tomar medidas legales, y lo último que quiero es añadir más caos a sus vidas. En terapia, mi psicóloga me ayudó a entender algo importante. He estado tan enfocada en lo que quiero, reconectar con mis hijos, que he ignorado completamente lo que ellos podrían necesitar. He sido egoísta, incluso en mi intento de reparar las cosas. Este proceso no se trata de cómo me siento o de lo que quiero lograr, se trata de lo que mis hijos necesitan para sanar y de cómo puedo demostrar que, esta vez, estoy poniendo su bienestar por encima del mío. Decidí que necesitaba seguir avanzando, pero desde un lugar diferente. Empecé a escribir un diario donde anoto todas las cosas que desearía haberles dicho durante estos años. No son cartas que les enviaré, porque todavía no tengo derecho a invadir sus vidas de esa manera. Pero es un ejercicio que me ayuda a procesar mi arrepentimiento y a comprender cuánto los extraña. Mientras tanto, sigo leyendo historias en este subreddit y tratando de aprender de otras personas. Algunas son de padres que cometieron errores y lograron reconstruir sus relaciones con sus hijos. Otras son de hijos que nunca pudieron perdonar a sus padres. Ambas perspectivas me han golpeado profundamente. No hay garantías. No hay promesas de un final feliz.
Y eso me aterra. He estado dándole vueltas a una pregunta que alguien planteó en mi primera publicación. ¿Merecen mis hijos tener que lidiar con mi redención? Esa pregunta me persigue. Por un lado, sé que necesitan estabilidad y que mi presencia, en este momento, podría ser más perjudicial que beneficiosa. Pero por otro lado, siento que tengo la responsabilidad de intentar reparar lo que rompí, incluso si el resultado no es el que espero. Sé que estoy caminando por terreno frágil, y que un solo movimiento en falso podría destruir cualquier posibilidad de reconstruir algo con ellos. Pero no puedo rendirme. Son mis hijos, y los amo más de lo que jamás podré expresar.